Señores, hoy es jueves 28 de diciembre. Avanzamos en este inicio del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Nos vamos dando los buenos días a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Adelante. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel, Bienvenido Rodríguez León, y con ellos a toda la gerencia de esta empresa. En primer lugar, decir lo siguiente. Creo que hace bien el gobierno con distanciarse de esa campaña sucia y bestial en contra de Omar Fernández. Y en el día de ayer, el tuit que colocó Mauricio de Bengoechea, una de las principales figuras que asesora al presidente de la República, colocó un tuit donde distancia al gobierno de esa campaña. Lo que también sería recomendable es que distancien a las personas y a los voceros mediáticos del gobierno que están vinculados a esa campaña. Y que como le bajan línea para una cosa, también que le bajen línea para otra, de manera tal que puedan distanciar eso. Creo que en el día de ayer esta sociedad se puso a voz, todos los sectores políticos, económicos y sociales repudiaron esa inmerecida campaña en contra de ese joven político. Miren, en otro orden, quiero decir lo siguiente. En segundo lugar, la República Dominicana va a encontrar el próximo año una situación económica un poco difícil. Incluso le preguntábamos al presidente de la República en las galeras Samaná si el gobierno contemplaba en algún momento poner en marcha la discusión de una reforma económica, una reforma que permitiera reducir el déficit de manera considerable, una reforma tributaria que permitiera que los sectores que más generen ganancias paguen más y hacer una mejor redistribución de los ingresos. El presidente no me contestó la pregunta y lo que me dejó entrever es que eso no estaba en los planes del gobierno en estos momentos. Y es lógico que el presidente piense de esa manera porque probablemente en medio de una campaña electoral va a ser difícil poner en marcha el conocimiento o la discusión de una reforma que ciertamente lo necesita la sociedad dominicana. Ahora bien, el gobierno en el año 2024 va a encontrar una situación económica con muchos niveles de dificultades, de precariedad. El gobierno, de acuerdo a los propios analistas económicos y las perspectivas económicas, no son muy halagüeñas para el próximo año. Porque es que en materia económica, solamente en el año 2024 hay que enfrentar grandes retos. Es que todos los días nosotros tenemos un déficit mucho más, un déficit presupuestario mucho más pronunciado. Ahora nosotros estamos, ¿qué ha ocurrido, por ejemplo, en estos últimos 40 meses? Si usted analiza lo que ha ocurrido en los últimos 40 meses, estamos hablando que este gobierno ha tomado prestado, señores, 1.876.371.000.000 de pesos. 1.5 billones, el equivalente a un presupuesto. O sea, este gobierno en 40 meses ha manejado 4 presupuestos. 4 presupuestos. Solamente en 40 meses, 36.000 millones de dólares. O su equivalente. En el día de ayer acabaron de tomar prestado, de aprobar préstamos por 344.000 millones de dólares. De pesos. Equivalente a 6.000 millones de dólares. Porque el presupuesto lo establece, es 344.000 millones de pesos o su equivalente. Y cuando usted equivale esa cantidad, estamos hablando de 6.000 y pico de millones de dólares. Agrégale a eso 100 millones de dólares en el día de ayer. Y entonces tenemos una carrera de endeudamiento de manera alocada y no estamos viendo los efectos que está causando el coger prestado sin poner a generar riqueza con ese dinero que estamos cogiendo prestado. Y le voy a poner el ejemplo más sencillo. Ese es el dinero que se coge para financiar el déficit del presupuesto. Es que el déficit del presupuesto, escúchame, tú puedes financiar, observa lo que estoy planteando.
El tema no es el financiamiento del presupuesto. Todo el mundo estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué yo hago con el con esos recursos? Olvídate de déficit, que eso es presupuesto. Eso no es ficticio. Ese dinero, tú me dices a mí que nosotros hemos financiado un presupuesto en 3 años completo. Estamos hablando de 1.5 billones de pesos. De eso es que estamos hablando. No, yo sé lo que tú entiendes y yo creo que el endeudamiento ha sido... Ahora, si tú me dices a mí que el déficit fiscal equivale al 30% del presupuesto en 3 años y que nosotros en 40 meses tenemos el equivalente a 4 presupuestos, perfecto, el que lo quiera pensar es el que lo piensa. Compañero Romero, una pregunta sobre un punto interesante de tu introducción. Tú decías y citabas el caso de la pregunta que le hacías al presidente de la República y justificabas, hacías un razonamiento interesante de que quizás la falta de una respuesta dura, una respuesta clara, estuviera hecha basada en el hecho de que estamos en un periodo electoral cercano. Entonces yo preguntaría, en medio del debate político y en la aspiración de fuerzas políticas de volver al poder o de tener el poder a partir de 2024, ¿quién entonces sí está proponiendo hacer una reforma en ese sentido y la ha explicado? ¿Y qué aspectos de esa explicación a lo mejor son atractivos quizás para el razonamiento tuyo o del pueblo dominicano? ¿Quiénes sí están diciendo, bueno, ya que el gobierno no tiene la respuesta para eso, nosotros sí vamos a hacer esto y esto para reducirlo? Bueno, eso habría que preguntárselo a los líderes políticos. Yo cumplo con hacer una pregunta, pero sería parte de un debate interesantísimo. Porque yo lo que le hice fue una pregunta al presidente en función de lo que el mismo presidente y el mismo gobierno ha planteado, la necesidad de una reforma. Entonces, algunas propuestas. Pero eso habría que preguntárselo. En el caso de Abel Martínez habló de buscar la forma de eliminar el anticipo, por ejemplo, eso sería gran ayuda. No, pero en relación al déficit, lo que estaba tratando Felipe. Lo que yo digo que eso habría que preguntárselo a los dirigentes y a los candidatos. Yo cumplí con preguntárselo a un candidato. Si viene un candidato aquí, mañana se lo pregunto también. Bueno, porque yo lo que planteo es lo siguiente. Al 29 de septiembre, perdona Felipe, de este año, hablando de presupuesto, solo se había ejecutado el 66% de lo presupuestado. Y algunas instituciones tienen muchísimo dinero que no saben qué hacer con ellos. Por eso es que rinde tanto. Entonces, cuando el gobierno hay que recordar... Y no para robarlo. Hay que recordar porque hay muchos que están acusados de corrupción también. Yo recuerdo que en esta economía inició con una ralentización horrible. La economía, incluso para el mes de septiembre, apenas había crecido un 2.1%. Sin embargo, el gobierno tomó... Pero para ayudarte, las portadas falsas de los periódicos ayer que hablaban de un crecimiento enorme que hubo en noviembre. Pero no habla del decrecimiento según lo estimado del 5.1, que este año no llegará ni siquiera al 2.5. Propaganda. En septiembre la economía había crecido aproximadamente 2.1%. El gobierno tomó una decisión. El gobierno tomó una decisión sabia. Vamos bien. El gobierno tomó una decisión sabia. Creo que fue una decisión sabia lo del gobierno, que fue tratar de dinamizar y calentar la economía. Y recuerdo que se colocó el Banco Central del encaje legal 60.000 millones de pesos, con el objetivo de que esos 60.000 millones de pesos fueran a la industria, fueran parte de ello al consumo y a la pequeña y mediana empresa. Eso se fumó como si fuera una cucaracha en medio de un gallinero con 5 días de hambre sin echarle maíz, y a los 2 días no había un solo centavo. ¿Qué fue lo que hicieron los bancos y qué fue lo que hizo la industria? Bueno, si yo tengo una tasa de intereses altísima como la que se había venido desarrollando y de repente me presentan la oportunidad de yo reenganchar un préstamo, pues yo cogí eso y hice un refinanciamiento de mi deuda. Y eso no se tradujo en ningún momento en el objetivo que quería el gobierno. Lo que obligó al gobierno a tener que colocar entre septiembre y noviembre, sumado a esos 60.000 millones de pesos, 120.000 millones de pesos. Y eso provocó un crecimiento relativo de la economía, sobre todo en el mes de noviembre, es un 4%, porque ahí hubo una dinámica económica. Ahora, ¿dónde estuvo dirigido eso? Exclusivamente al consumo. 2 bancos comerciales aquí hicieron 2 ferias de vehículos. Esas 2 ferias de vehículos, uno anunció crédito aprobado y preaprobado por 12.500 millones de pesos y otro por 16.000 millones de pesos.
Eso suma cerca de 28 mil millones de pesos, que cuando usted lo lleva a la tasa del dólar, estamos hablando de 500 millones de dólares, que la venta de los vehículos son todos en dólares. Cada vez que usted compra un vehículo aquí, sobre todo en feria, son recursos en dólares que tienen que demonetizarse para usted poder dárselo al concesionario o al dealer que le vende el vehículo. ¿Y qué provocó eso? Un alto nivel de presión de la tasa del dólar. Ahora nosotros tenemos una presión del dólar por un lado, aumentando, que ya al día de hoy las transacciones están por encima del 58 por un dólar. Encima de eso, no se pudo controlar la inflación como se esperaba controlar. Entonces tenemos nosotros una economía con una dificultad y con una perspectiva bastante oscura de cara al año que viene. Y encima de todo eso, nosotros tenemos grandes reservas de recursos, porque estamos hablando de una reserva en dólares de cerca de 15 mil millones de dólares, y aparte de las reservas seguimos tomando dinero prestado, con unos niveles de improvisación que pasma, porque tenemos que el presupuesto del Ministerio de Educación le quedó tantos recursos y tanto dinero que equivale al presupuesto de 8 instituciones del Estado para este año. Y si encima de eso usted le agrega todo este tipo de situación, yo pregunto, ¿dónde demonios están las obras de tantos recursos que ha manejado este gobierno en 40 meses, tomando prestado 1.000 millones de dólares promedio por mes? Y encima de eso uno no ve las obras, y hoy tenemos nosotros menos obras, deterioro de las que habían y más pobreza. Llévatelo, Cundo.